Hola, en este tutorial vamos a ver la construcción del torso, o bueno, la unión esa que había yo solicitado del brazo con el torso. En este caso se trata de una figura femenina. Antes de que comencemos a ver la elaboración, vamos a analizar tres modelos con los que yo ya he trabajado. Cada uno de ellos fue resuelto de manera diferente. Vamos a ver algunas ventajas o desventajas de alguna de ellas y sus características principales. En todos los casos está modelado solamente la parte de adelante, la parte trasera no. Vamos a rotar un poquito para ver la apariencia. Mm, Pareciera ser que todo va bien. En este caso, por aquí, por ejemplo, se nota algo extraño con lo que hay que trabajar. Pero bueno, finalmente la figura ahí está. Este otro también tiene algunas peculiaridades. Vamos a revisar la topología. Habiéndolo seleccionado, aquí nos daremos cuenta que tenemos esa forma que habíamos comentado, que va del hombro al pecho, y en este caso es importante notar que del hombro va hacia el pezón en su parte inferior. En este caso tenemos algo similar. Sin embargo, en este caso, esa forma va a la parte inferior del seno, lo cual pareciera ser una mejor alternativa. Aquí, por ejemplo, notamos también que el pezón tiene algunas características raras. Aquí tenemos 4 caras, aquí tenemos más de ellas. Todo tiene una razón de ser. Les explico. En el caso de este modelo y este otro, todo fue resuelto a partir de una esfera a la que se le cortó la parte de abajo, se rotó, se escaló y se unió con lo que se había realizado. En este caso también, y en este no. En este todo fue surgiendo a partir de las mismas formas, por eso notaremos que esto de aquí es la parte de afuera que después se fue excluyendo y excluyendo y excluyendo hasta que se unió en la parte central. Vamos a tratar de hacer una réplica de este porque pareciera tener mayor detalle y podemos tener más control y en esencia luce de manera un poco más natural. Este músculo que tenemos aquí, el del pectoral, es bastante evidente cuando levantamos el brazo de esta manera. Con estos otros dos modelos, el efecto no es tan convincente como el que tenemos con este. Entonces vamos a tratar de partir de una figura parecida a esta. Para no consumir demasiada memoria, vamos a cerrar todos estos archivos y vamos a trabajar en otro que ya está abierto. Aquí está. Tenemos la figura hasta donde seguramente ustedes habrán llegado y vamos a partir de allí. Lo primero que vamos a hacer es crear el brazo. Vamos a escalar y a rotar este cilindro para que nos dé ese brazo que necesitamos. Ahora también es importante que reduzcamos a 8 el número de divisiones. Probablemente ustedes se pregunten ¿por qué a 8? La respuesta es porque básicamente hemos estado trabajando todas nuestras figuras, todos los elementos que componen el cuerpo humano con 8. Aquí así lo hicimos con la pierna, así lo haremos también con esto. Y también, quienes hayan sido curiosos habrán notado que al modelar el rostro hemos hecho algo similar. Vamos a eliminar estas caras que tenemos en la parte superior e inferior del cilindro. Y vamos a regresar a esta vista. Algo que deberemos tomar y que es importante que yo les mencione en este momento es que las dimensiones, las proporciones que guarda este modelo, cuando lo vemos en la vista frontal y después en la lateral, no coinciden. Aquí seguramente sí podremos hacer que se alinee más o menos con el centro del cuerpo, pero a diferencia de esto que coincide perfectamente con el hombro, aquí no. Aquí está más arriba el brazo que en esta vista. Entonces tendremos que hacerle mucho más caso a esta figura y dado que no tenemos una referencia desde la vista superior, pues tendremos prácticamente que ingeniárnosla simplemente con esta vista. Algo que también es importante que notemos, y de hecho voy a hacer completamente transparente esta figura, es que esta parte que tenemos aquí en el antebrazo se está girando para la muñeca. Digamos que esto permanecería recto
si la palma estuviera girada, el pulgar hacia arriba, de modo que la palma viera hacia nosotros. Como no es el caso, aquí hay una pequeña curvatura. Si ustedes hacen ese movimiento con su brazo, se darán cuenta que también lo tienen de esta forma. Entonces vamos a ajustar a la muñeca y vamos a girar un poco. Ahí está. Voy a asegurarme que estos vértices toquen el inicio del hombro. Ahí está. Vamos a hacer divisiones. Aquí desde luego. Escalamos. En este caso solo lo voy a hacer sobre el eje de las yes. Ajusto para que vaya cubriendo el brazo. Y esta parte de aquí que se amplió, vamos también a crearle una división para poder reducirla. Aquí más o menos. Nuevamente solo en un eje. Ahí está. Este es el brazo. Así es como quiero tenerlo. No está desde luego unido todavía. Cada una de las figuras es independiente. No es el momento de combinar aún. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rotar ligeramente, muy ligeramente, para comenzar a darle forma. Posteriormente extruimos y movemos un poquito. En este caso voy a escalar para que se ajuste un poco mejor. Ahí está. Es todo lo que le voy a hacer a este brazo. Ustedes deberán tener mucha precisión. En este caso yo lo voy a dejar así. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tomar los vértices superiores, solamente 2 de ellos, y vamos a hacer una extrusión que siga la forma del hombro. Una división, otra división. Eso es todo lo que voy a hacer con esto. Ustedes seguramente querrán hacer algunos ajustes para que todo quede mucho mejor. De momento eso es todo lo que le voy a hacer y a partir de aquí voy a sacar esta forma. Vamos a extruir y voy a asegurarme de que este borde quede alineado con el que tenemos ya del brazo. Vuelvo a extruir y lo mismo. No me voy a fijar de momento en la parte de acá, solamente en la parte de la derecha. Una nueva extrusión. Aquí está. Y a partir de aquí podemos sentirnos más libres de hacer movimientos. Vamos a seguir extruyendo y extruyendo y extruyendo hasta donde nuestro instinto nos dicte que es lo correcto. Vamos a hacerlo aquí también. En este caso ya rotamos un poco. No importa, de hecho, el grado de precisión que le demos ahorita porque vamos a hacer muchos movimientos después. Solamente es para que pueda yo continuar en este sentido. Y a partir de aquí voy a empezar a fijarme que tenemos 1, 2, 3 divisiones. Una, roto todavía más. Después lo voy a ajustar. 1, 2, 3. Y en este caso voy a rotar casi hasta que esté viendo hacia arriba. Esto va a ir hacia arriba y la cara que falta aquí la vamos a crear posteriormente. Solamente para poder crear esa cara voy a extruir un poquito y después extruyo ahí el lateral. Para que podamos alinearlo presionamos 0 y ahí está. Esta es más o menos la forma que debería tener. Ahora sí, con mayor libertad. ¿Cómo hice eso? Con Shift presioné aquí abajo y se me movieron esos vértices. Así con mayor precisión pues voy a estar moviendo hasta que queden más o menos alineados a donde corresponde. Con esto de aquí vamos a tener muchísimo trabajo que hacer. De momento es suficiente, ahí lo tenemos. Vamos a nuestra vista lateral y vamos a trabajar con ambas vistas al mismo tiempo. Este es el hombro debería estar allí, ¿sí? Esto comienza a ser el músculo del pectoral, debería seguir esta forma. Ahí está más o menos. Este otro, vamos a subirlo un poco.
debería estar más o menos allí. Y vamos así a ir siguiendo esa posición que la imagen de referencia nos indica para el músculo. Repito que no es este el momento de ponerse demasiado exquisito con la precisión, puesto que ustedes irán viendo, conforme vayamos desarrollando el ejercicio, que vamos a realizar muchas modificaciones. Esta parte está muy adelante, la voy a hacer para atrás. Ahí está. Esto de aquí. Aquí, digamos que esta zona es la que está más levantada, la parte más cercana a nosotros, y aquí comienza nuevamente a retraerse como una esfera. Esta es la parte más cercana a nosotros y aquí a los lados se vuelve a ir hacia atrás, entonces no lo vamos a sacar tanto. Esto de aquí es el esternón que tiene que ir aplanado completamente con las costillas. Entonces vamos a hacer que quede a la misma altura de esos vértices que acabamos de mover. Y aquí tendremos que darle un poco más de continuidad y vamos a tratar de imaginar que no estuviera el seno y esta más o menos debería ser la forma que tuviera el esternón. Ahí está. ¿Qué hacemos con esto? Nuevamente movemos, pero habrá que tratar de asegurarnos de que ya vaya quedando en la posición que debería. Cuando estábamos modelando la parte del abdomen, les comentaba que tiene que ir, este círculo apuntando hacia el centro. Los vértices tendrían que ir apuntando hacia el centro, no sería correcto algo como esto. Vamos a hacer lo mismo con esta parte. Vamos a tratar de hacer que todo vaya apuntando hacia el pezón, porque allí es donde vamos a trabajar. Y de hecho, ahorita vamos a ir acercándolo mucho a la parte inferior, porque sabemos que en esta zona hay unos pliegues mucho mayores en la zona externa que en la interna. En la interna comienza a aplanarse un poco. Entonces vamos a tratar de hacerlo más cercano al borde en la parte exterior. Más o menos. Esto luce completamente desastroso, pero vamos a asegurarnos de corregirlo. Esta parte tiene que ir ligeramente por delante de la otra. Bueno, es evidente que esto se va a curvar hacia atrás en la parte exterior. O sea, esto es más cercano, esto es más alejado. Por lo tanto, esta línea que está por dentro tiene que ir más hacia el frente, un poco más hacia el frente. No hay que hacerlo en exceso, solo un poquito. Lo importante, chicos, aquí repito y repito una y otra vez, es que hagamos uso de nuestros conocimientos de anatomía, muchos o pocos que tengamos, pero que ellos nos vayan orientando sobre cómo debería estar distribuida la figura humana. Hagamos uso de nuestra imaginación o incluso nosotros mismos veamos cómo es nuestro cuerpo para poder representarlo de mejor manera. Vamos a la vista de perspectiva. Pareciera ser, más o menos, no en esta parte de acá, pero con el resto, como punto de partida, no está nada mal. Vamos a trabajar con esto. Quito la suavidad y también tiene que ir más al frente. Más al frente. Ahí está. Más o menos. De aquí entonces ya podemos partir para crear una figura que nos va a dar esta redondez. Si acaso no ha estado todavía bien distribuida esta geometría, pues podemos ir corrigiendo. Yo les recomiendo que al principio no se esmeren en hacerlo perfecto en cuanto a que les quede un poquito chueco, ¿no? Sino en la distribución. O sea, procuren que esta sea la forma que vaya siguiendo su modelo. Tiene que ir redondeado aquí. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Este sí es el momento de hacer la combinación. Vamos a Mesh,
Combine, y ya tenemos una sola figura. Vamos a hacer uso de nuestra herramienta Append to Polygon para unir. Aquí pasa algo también sumamente interesante que voy a invitar a que todos ustedes analicen y piensen en qué otras partes del cuerpo o en la topología de cualquier otro elemento podrían utilizar. Vimos, por ejemplo, que aquí no tuvimos continuidad hacia la izquierda, como probablemente muchos habían pensado, sino que lo llevamos a la derecha. No fue, perdón, hacia arriba. No fue nada complicado rellenar el hueco. Aquí tenemos una toma de decisión también. Unimos nosotros estas dos líneas, cada una en la cara que le correspondía, y podemos hacer exactamente lo mismo aquí, sin embargo no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar este borde solamente para que en la vista lateral también sepamos en dónde está situado. Podríamos nosotros hacer una extrusión o bien un Append to Polygon para rellenar este hueco. Sin embargo, no vamos a hacer eso. Extruimos, movemos, pero lo vamos a hacer hacia atrás. Escalo un poquito y después seguramente tendré que mover los vértices de manera independiente. Mientras que la primera prolongación de esta parte fue hacia abajo, la prolongación de este se fue hacia atrás. Hacia un lado en esta vista, hacia atrás si nos damos cuenta de la vista lateral. Ahí está. Vamos a ver cómo luce en perspectiva. El contorno de la figura va siguiendo la línea que debería. Ahora sí podremos hacer un Append to Polygon para unir, o más bien para rellenar el hueco que quedó ahí. ¿Sí? Ahí está. Ya lo tenemos. ¿Qué otra cosa deberemos hacer? Es importante que notemos que aquí tenemos un borde que tendrá que unirse en algún momento con la parte inferior. ¿Será con esta parte de aquí o con esta de acá? La respuesta es con esta. En teoría, esto está perfectamente centrado, que tendría que ir entonces unido con la parte central del torso. Vamos a unirlo. Pero vamos a unir este de acá, este de atrás. Bien. Ahorita vamos a hacer la otra unión. Append to Polygon. Este de aquí con este de acá. Ahí está. Necesitamos una división. Aquí, otra acá, y las demás las haremos después. Esta línea, por haber sido completamente recta, no tiene la forma que debería. Podemos corregirlo de diferentes maneras. Una de ellas es moviendo manualmente. Finalmente tendremos que mover nuevamente. La otra, la que a mí me parece que es más conveniente, es utilizar la herramienta Merge Vertex Tool, darle clic al que quiero mover, o sea, el que está en la parte de afuera, y moverlo hacia el destino. Entonces ya lo movió. En esta misma vista voy a llevarme esto hacia atrás. Un poquito atrás. Ahí está. Aquí nos hace falta divisiones, que tendrán que corresponder con esta y con esta. Una, ya después corregiremos todo lo demás. La orientación y todo eso. 3, ahí está. Ese va ahí. De hecho creo que me excedí. Este otro vamos a eliminarlo. Y aquí, cuando estamos alineando, nos estamos dando cuenta de algo. El brazo tiene ese vértice mucho más atrás de lo que teníamos indicado en el cuerpo. Entonces, vamos a hacer una pequeña adecuación en la línea del cuerpo para que no se vea tan estirado. O sea que es demasiado forzada la posición. Ahí está. En esta vista, en la frontal,
vamos a ir alineando todo eso que aún no está alineado. Esto luce bastante peculiar. Vamos a ver en la perspectiva por qué luce así. Ok, es porque se fue hacia atrás. No está mal. Ahí vamos. Podemos hacerlo aquí. Podemos hacer algunas uniones en la vista de perspectiva. Vamos a Append to Polygon. Le voy a quitar la suavidad solamente para no confundirme. Con G estoy activando la misma herramienta. Y aquí tenemos una toma de decisión nuevamente. Podemos hacer esto, pero entonces aquí hay algo extraño. Si completamos esto de arriba, aquí tendremos algunos triángulos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, triángulo, si unimos estos dos. Aquí tenemos un triángulo. La otra sería unir este de acá. Me deshizo los dos. Vamos a volver a hacerlo. Estos dos. Este de acá con este. Y nuevamente tendríamos triángulo. ¿Y qué tal si nos deshacemos de esta división? Estamos experimentando. Desde luego es completamente válido que ustedes hagan y deshagan. Si no es la apariencia que ustedes deseaban, bien pueden deshacerse de ese vértice, borde o lo que hayan hecho. Object Mode. Ahí está. Ustedes tendrán que decidir si les parece o no conveniente la forma en la que está hecho. A mí me parece que luce bien, que no hay algún problema por el cual deberíamos tratar de hacer alguna modificación. Entonces, nuevamente voy a activar el X-Ray para que veamos en dónde tendremos que hacer algunos ajustes. Esto de aquí tendría que ir mucho más arriba y se me ocurre que dado que quitamos un borde de por aquí, tendríamos que hacer algunos ajustes en esta zona. Algo que no les he comentado es que finalmente, después de haber trabajado con nuestros modelos, cuando ya no vayamos a crearle más divisiones, desde luego vamos a suavizarlos, pero también es muy deseable que ocupemos una herramienta que es Smooth. Cuando lo aplicamos, le crea muchas más divisiones a nuestro modelo. Teniéndolo así, entonces ya podríamos hacer mucho más detalle en algunas zonas que lo requieran. ¿Sí? De momento no lo vamos a tener, solamente es dato curioso. En algún momento trabajaremos con esa herramienta. Ahí está. Más o menos. Esto de aquí no me convence todavía. Probablemente aquí alguna división. Ahí está. Voy a hacer esto. Estos vértices que tenemos en la parte central, voy a escalarlos un poco hacia el centro. Ahí está. Más o menos. Voy a hacerlos hacia adelante. Procuraré que este vértice, que es el más adelantado, toque la parte que le corresponde y voy a crear una división aquí. ¿Por qué? Porque este músculo tiene que tener cierto volumen, o sea, tiene que ir adelante aquí, doblarse un poco y más atrás como meterse un poquitito. Entonces voy a crear aquí esa división para poder crear ese efecto. Insert Edge. Ahí está. Cuando tenemos una buena topología, cuando hemos planeado, como fue parte del tema que vimos la clase anterior, lo que sucede es que podemos crear divisiones que no afecten al resto de la topología. Recordarán que cuando veíamos la mano, había ocasiones en las que queríamos modificar una parte del pulgar y al crear un borde se iba hacia zonas que no es deseable que fueran afectadas. Entonces, esta topología que tenemos aquí está resultando bastante conveniente
entre otras cosas porque nos permite hacer muchos cambios, adiciones de divisiones, sin afectar cosas que no deseamos. Para que no esté tan pronunciado ese músculo en la parte superior, porque no lo tenemos así, es que estoy haciendo estas divisiones. ¿Qué va a suceder? Tenemos aquí tres bordes, 1, 2, 3. Este de aquí, digamos que es nuestra referencia, es el que nos marca dónde debería continuar nuestro músculo. Este de aquí es el límite donde comienza a doblarse y este de acá es el que le da el volumen por la parte trasera. Entonces vamos a empujar un poco hacia atrás, un poquitito, y vamos a meter también un poquito. Vamos a verlo en perspectiva con suavidad. Aquí se nota eso que yo les decía. Todavía no está bien porque estos bordes están muy cercanos. Estos vértices, estos dos bordes. Pero esa es más o menos la apariencia. Le voy a dejar la suavidad y voy a exagerar ese efecto. Eso es más o menos lo que se pretende. Sí, que exista ese volumen ahí. Algo así. Ahí está. ¿Qué tendremos que hacer con el seno? Después regresaremos a esta zona. Pero de momento nos interesa, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos uno, vamos a ir contándolos, 1, 2, 3, 4, 5. Este de aquí vamos a moverlo después para que dé la forma, 6. Y nos quedan 2 que tendremos que distribuir perfectamente para poder darle esa forma. Recordaremos que estamos trabajando con 8 divisiones. Antes de comenzar o de continuar haciendo movimientos, tendremos que asegurarnos de que está razonablemente redondeado, porque las extrusiones que vamos a hacer, vamos a ir moviéndolas hacia adelante, un poco hacia el lado, para darle la apariencia que necesitamos. Y si de inicio no lo tenemos con la forma más cercana a lo que es deseable, puede ser que después tengamos que trabajar mucho y es bastante probable también que nuestro esfuerzo sea infructuoso, porque no siempre conseguiremos corregir del todo lo que hicimos mal de inicio. Parte también de la filosofía esa de planear correctamente. Ok. Más o menos. Me suena que más o menos está redondeado como lo deseo. Seleccionamos el primero, doble clic al último, extruimos. Escalamos hacia el centro, movemos hacia adelante, trataremos de seguir esta forma. Ahí está. Y vamos a ir trabajando también con los vértices. Hay mucho espacio acá en comparación con esta parte. Entonces, vamos a ir acercando. Es más, vamos a hacerlo de manera un poco más automática. Vamos a ir desplazando hacia donde queremos esta figura. Quizás un poco hacia arriba. Regresaremos posteriormente a corregir, pero vamos a ir viendo en nuestra vista de perspectiva si más o menos el resultado es el deseado. Aquí estamos viendo, vámonos a esta vista, que también la distancia que hay en esta zona pareciera ser mayor acá, o por lo menos esa impresión da porque aquí parece que está hundido. Vamos entonces a rotar ligeramente para procurar que no esté esto tan hacia atrás. Ahí está. Uy. Volvemos a extruir. Volvemos a escalar al centro. Y volvemos a mover. Más o menos. Aquí tenemos algunos ángulos que no son deseables. Los iremos corrigiendo. Y nuevamente, ahí está, en nuestra vista lateral vamos a ir adelantando. Más o menos. Nuevamente extruimos.
Y esta sí va a ser ya la zona del pezón. Ahí está. Vamos a corregir esto de aquí posteriormente, pero de momento esto es lo que necesitamos. Ahí está, ya lo tenemos. Vamos a alinear la parte superior un poco. Esta zona también. Ahí está. Y ahora vamos a extruir esta zona superior. Ahí está. Ahí está. Extruimos antes de extruir. Voy a tomar esta zona. Extruimos. Rotamos un poco. Y lo mismo voy a hacer acá. Extruimos. Movemos. Y rotamos. Muy probablemente la apariencia no es la deseada. No importa. Todo esto tiene solución. ¿Qué vamos a hacer aquí? Unimos estos dos vértices al centro, unimos estos dos al centro y unimos estos otros dos también al centro. Y desde luego tendremos que moverlos hasta donde corresponda. Vamos a suavizar. Tiene una apariencia ciertamente extraña, pero eso es cuestión de dar los detalles. No luce en absoluto mal. ¿Qué tendremos que hacer después? Hacer una prolongación de este. Esto tendrá que ir aplanado ya en la parte superior, entonces lo más evidente es que escalaremos todo esto. Hacia arriba, hacia atrás. Alineamos un poquito y movemos los vértices a donde tendrían que estar. Esta parte va a ser más fácil trabajarla en la vista de perspectiva. De momento vamos a unir estos dos. Muy probablemente la apariencia será desastrosa cuando lo veamos aquí. No tanto. Pero es un hecho que esto no tiene que ir tan dispar. Aquí empezamos a notar ya cosas bastante extrañas. Entonces, vamos a ir encargándonos de hacer que esto luzca mucho mejor. Recordarán que comentábamos que hicimos este pequeño pliegue justamente para darle volumen. Vamos a hacer lo mismo aquí, pero en el sentido un poco inverso. Esto vamos a subirlo un poquitito. Esto vamos a bajarlo y a adelantarlo otro poquitito. Para conseguir un pliegue. No es tan pronunciado, tendremos que trabajar más en él.
Vamos a hacerlo. Recuerden redondear perfectamente. Este pliegue seguramente tendrá mejor efecto si hacemos que lo de abajo suba un poquito. Ahí está. Aquí no se nota del todo redondeado, tendremos entonces que trabajarlo. Y lo mismo nos vamos a asegurar en la vista frontal de que esa distribución es correcta. El pezón parece ser que no está todavía bien centrado. Este espacio pareciera excesivo. Podríamos, si lo deseamos, crear divisiones. En este caso yo no lo voy a hacer. Vamos a dejarlo así. Esto, recordemos que decíamos que esta zona es la que tiene que estar más adelantada. Entonces por ahí ya tenemos algunos detallitos que corregir. Esta parte también. Ahora sí trabajaremos con nuestro músculo. Mucho más adelantado. Mucho más salido. Y la parte que tiene que ir dentro es esta de aquí. Bien, ¿cómo solucionamos el pezón? Primero que nada, vamos a crear la aureola, que sería esto. El pezón más o menos tendría ese tamaño. En la vista superior nos daremos cuenta que hace falta que salga un poco. Y como los ejes no están orientados tal como está el seno, digamos que va un poco hacia el lado, tendremos que mover tanto en el eje de la Z como el de las X. Más o menos. Voy a escalar un poco más porque ahí está. Me parece que era demasiado. Extruimos nuevamente y movemos hacia adelante, pero pasa lo mismo. Tendremos que mover entonces también en el eje de las X. Y posteriormente, teniendo seleccionados 1, 2, 3, 4, creo que me equivoqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7, con razón esto luce tan raro. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos necesidad de un vértice más, vamos a crearle una división aquí. ¿Es eso problemático? No, realmente habernos dado cuenta en este punto de que nos falta un vértice, si tuviera la certeza de que alguno de ustedes se dio cuenta antes de que yo, podría bien ponerle un punto extra, pero no lo voy a hacer para no ser injusto. Darnos cuenta en este punto, decía, no es nada pecaminoso, no es nada condenable, y nos daremos cuenta, gracias a la topología que hemos seguido, que es perfectamente rescatable. Ahí está. ¿Qué podremos hacer ya con esto? Pues, podremos darle una apariencia mucho más redondeada. Tendremos que mover
muchos vértices para corregir eso que había quedado mal. Ahí está. Moveremos hacia atrás también. Bueno, no voy a detenerme mucho en este punto. Solamente suavizo para ver, perfecto, que va quedando de manera agradable. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar solamente 6 de ellos. Son 6. No, estos dos, ¿no? 1, 2. Estos dos. Me interesa que los opuestos queden seleccionados. Extruimos y en este caso no voy a hacer cambio a la vista global, voy a dejarlo en local y voy a unir. No mucho, no me interesa en este punto que estén perfectamente pegados porque eso lo voy a hacer yo manualmente. ¿Qué hacemos? Seleccionamos esos vértices que deberían ir unidos y con la herramienta de Merge to Center los unimos. Ahí está. Y con Append to Polygon unimos esos huecos, rellenamos esos huecos, perdón. Luce hundido, no importa. Vamos a corregirlo. Ahorita que estoy en esta vista, la superior, me doy cuenta que hay cosas aquí que podríamos modificar un poco. Por eso es importante que utilicemos todas las vistas disponibles que tenemos en Maya. Por ejemplo, aquí notaremos algo medio chueco en este. Aquí, por ejemplo, ya no sigue esa armonía que teníamos en cuanto a la redondez. Y desde luego cada cambio que hagamos en esta parte tendremos que ir ajustándolo en la vista lateral y en la frontal. Tenemos ya una prolongación del músculo que tenemos en el pecho hacia el hombro. Tenemos un pliegue en la parte inferior del seno y podemos, con mucho cuidado, a discreción, hacer algunas modificaciones muy ligeritas con la suavidad puesta y con la herramienta de Soft Select. Eso con lo que nos hemos estado peleando y que no sabemos para qué demonios sirve, es para poder mover vértices que sean adyacentes en menor medida. En este caso, lo que está amarillo es la mayor área de influencia, mientras que lo rojo ya se está alejando y cuando se vea negro quiere decir que de plano no lo afecta. ¿Cómo modificamos el radio de lo que afecta? Presionamos la tecla B de su teclado y nos desplazamos. Ahí está. Nos desplazamos con el botón normalito. Aquí hizo el movimiento muy rápido. Seleccionamos eso que necesitamos, por ejemplo este. Presionamos B y movemos hacia la izquierda o hacia la derecha con el botón izquierdo presionado. Entonces, cuando hagamos eso, lo que va a hacer es que los vértices adyacentes van a ser afectados también. Por ejemplo, voy a mover hacia adelante un poco. Creo que no hay suficiente influencia. Vamos a aumentarla un poco. Ahí está. Movemos. Esto de aquí también. Movemos un poco.
Se darán cuenta que mientras muevo el amarillo, los rojos se mueven un poquitito y los que están casi negros se mueven en menor medida. Es una herramienta interesante, pero habrá que utilizarla con mucho cuidado. Les comentaba que hay que hacerlo a discreción, con muchísimo tacto, para que no vayamos a afectar cosas que no debemos cuando lo hagamos con suavidad. Voy a desactivar el Soft Select. Aquí luce algo realmente espantoso. ¿Cómo lo corregimos? Haciendo esto hacia adelante. Ahí está. Este también tendré que ir un poco más adelante. Y hacia afuera. Podemos hacer lo mismo con este. Recuerden estar constantemente revisando que mantenga la redondez su modelo. Ahí está más o menos. ¿Qué hacemos? Extruimos y unimos. Extruimos y unimos y ya posteriormente veremos qué sucede con esta zona. Pero de momento creo que es suficiente. Trabajen por favor con este modelo, chicos. Deberíamos tener una figura que se parezca bastante a esto que acabamos de hacer.